Buenos días, buenas tardes. Platicaremos en esta ocasión del artículo tercero constitucional, que es el artículo que norma la educación en México. Eh, Creo yo bueno, entre una de mis opiniones, creo que el hecho de que sea el tercer artículo en la Constitución habla de la importancia que le dieron quienes escribieron la Constitución, ya sea ya en 1857 o en 1917, ¿no? La idea de este documento, del video también, es apoyar el estudio para el examen del UCICAM o para conocer desde luego la norma, la regla, la ley para la cual trabajamos los profesores y bueno, todos los que nos dedicamos a educación. Contiene textos originales tal cual están en la Cámara de Diputados o tomados de la Cámara de Diputados, porque en ocasiones los exámenes preguntan, ¿no? ¿En qué párrafo se encuentra, bueno, así era antes, en qué párrafo se encuentra la laicidad de la educación? Y bueno, decimos, bueno, yo sé que la educación debe ser laica, pero no recuerdo exactamente en qué párrafo. Bueno, aquí lo vamos a revisar. Tiene breves reflexiones. Las reflexiones no son con la idea de calificar, como muchos profes estamos acostumbrados a calificar todo. No, yo no estoy diciendo está bien o está mal, estoy diciendo, bueno, ahí va una pregunta que nos puede ayudar, ¿no? Como el siguiente punto, a que sea fácil de estudiar. El hecho de que reflexionemos de la ley no quiere decir, les repito, calificar de bien o mal, sino quiere decir de que nos va a ayudar a recordar, a reflexionar, bueno, que por qué está escrito así, y eso nos ayuda a entender la filosofía de la educación. Bueno, pues iniciamos. El artículo tercero tiene, desde luego, su párrafo primero, que fíjense lo valioso de la palabra con la que inicia toda persona, ¿no? La palabra toda, todos, todes, dicen ahora también. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Esto es todos, ¿no? Todos, todos, sean de su condición económica, sociocultural, su apariencia física, sus detalles que tengan familiares, en fin, todos tienen derecho a recibir educación. Eso es muy importante, se escribió hace más de 100 años y podemos ver ahí la clara intención de inclusividad, de inclusión que determinó la redacción de este artículo. En el primer párrafo, en la primera palabra, se habla de que se incluye a todos. ¿Está bien? Luego dice que el Estado, ya sea el gobierno federal, el gobierno estatal, la Ciudad de México y los municipios imparten y garantizan desde la educación inicial hasta la educación superior. Vean qué importante, pues, garantizar la educación desde que son bebitos hasta que son adultos, ¿no? Hasta que van a terminar su universidad. Una de las preguntas es, quizá ustedes en sus municipios saben de que municipios tienen educación municipal, así como usualmente platicamos, es que es una secundaria federal o es una secundaria estatal, bueno, es una secundaria municipal. Hay municipios que tienen su sistema educativo. Bueno, ¿qué más dice? Dice que aquí como ya como ley, ¿no? La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esa es la educación básica, la inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y además la media superior, o sea, el bachillerato, son obligatorios. ¿Qué tanto del bachillerato ha sido obligatorio? Bueno, pues eso también hay que revisar, ¿no? La educación superior, dice, lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo, vamos a ver más adelante. Y la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Ahí lo puse en negritas porque pues muchas veces como que todos sabemos que es muy importante la educación, pero como que no hacemos el esfuerzo para que funcione. El párrafo 2 y párrafo 3 dice corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Bueno, dejen sus comentarios qué debemos entender por universal. ¿A qué se refiere lo universal? ¿Se refiere a los contenidos o se refiere a... Porque lo inclusivo ya se refiere a lo universal en cuanto a las personas que van a estudiar, ¿no? El párrafo tercero se deroga y nos vamos al párrafo cuarto. La educación se basará en el respeto a la dignidad de las personas con enfoque a los derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Qué debemos entender por igualdad sustantiva? Y esta parte me gusta mucho. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. A mí me gusta preguntar cuando doy esta clase, ¿qué entendemos por una facultad del ser humano? Una facultad del ser humano
Y luego, ¿qué entendemos por todas las facultades? Yo recuerdo que en el Canal 5 decían, eh, el anuncio, ¿no? Salió un anuncio, solicitamos su apoyo para buscar al profesor Wenceslao Verdugo, quien sufre de sus facultades mentales. ¿Esa era una facultad o eran varias facultades, ¿no? ¿Qué debemos entender por facultades del ser humano? Luego, ¿cómo se desarrollan armónicamente? Armónicamente entiendo yo como una orquesta en la que vamos a decir actualmente, ¿no? A los niños, a ver tú, mijito, deja un poco el Nintendo, ponte a jugar más básquetbol, a ver tú, mi niño, hay que bailar un poco más, hay que dejar la bicicleta, cosas así, ¿no? Porque las virtudes, cuando se hacen en exceso, se convierten en vicios. Puede ser alguien muy virtuoso para algo, pero cuando ya es un exceso, se convierte en un vicio, ¿no? No siempre es así, les repito, no estoy calificando de bien o mal, son reflexiones como para que nos ayuden a recordar este párrafo, esta parte del párrafo que a mí se me hace sumamente importante. También recordar o pensar por qué lo escribieron así, quién lo escribió así, quién hizo esa. No, las palabras son como unos, así cuando jugamos dominó y vamos poniendo la palabra, desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Es una maravilla, es casi un poema, ¿no? Y fomentar, como ya continuó el párrafo cuarto, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, libertades, la cultura de la paz, la conciencia, la solidaridad internacional, en la independencia, en la justicia, promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, que todos los que han pasado por el sistema educativo que hicieron primaria y secundaria, pues deben de ser honestos, porque se supone que los profes promovimos la honestidad, los valores, en fin, ¿no? El siguiente párrafo, el párrafo quinto, dice que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Aquí me queda a mí el comentario de que el Estado solamente prioriza el acceso, ¿no? Lo que llamamos la cobertura, ¿no? Que todo el mundo esté en la escuela, pero no garantiza, según este párrafo, que viene más adelante, según este párrafo, no garantiza la calidad que se manejaba antes o la excelencia educativa que se maneja ahora. Y debería de alguna manera indicarse aquí que se debe garantizar, o sea, ya no basta con que todo el mundo vaya a la escuela, todo el mundo debe ir a la escuela y debe ser de buena calidad o de excelencia, ¿no? En función de con qué se esté comparando para ser excelencia. El párrafo sexto, las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, desde luego que así es. Por lo tanto, aquí es muy importante, por eso lo puse con verde, se reconoce su contribución a la transformación social. Los maestros somos transformadores sociales, eh, aunque muchas veces pues somos parte de este conservadurismo, que es importante, no es malo ser conservador, tampoco es bueno 100% ser innovador o ser liberal. Muchas cosas se mantienen, muchas cosas siguen siendo iguales, ¿no? Eh, Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación, actualización y retroalimentación por evaluaciones diagnósticas. Eso lo puse ahí en rojo porque la verdad, si no fue por aquello cuando hacíamos aquellos TGA que nos mandaban un documento ya en respuesta a lo que respondíamos, y venía ahí más o menos lo que habíamos fallado y lo que requeríamos, áreas de oportunidad le empezaron a llamar, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Actualmente no hacemos evaluaciones, las únicas evaluaciones pues son las de Lucicam, pero son para ingreso, para promoción y para reconocimiento, ¿no? Lo que le llamamos la promoción horizontal. Pero esas son voluntarias, el que quiere evaluarse en el UCICAM lo hace, entonces por lo tanto no podemos hablar de que nos van a regresar una retroalimentación por evaluaciones diagnósticas, porque no somos evaluados realmente, ¿no? Y bueno, aquí es muy importante esto para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Creo yo que todos los profes debemos de saber ciertamente cuáles son los objetivos y propósitos del sistema educativo. Mi propuesta en general siempre ha sido, y la hemos platicado, ¿no? Con mi padre también es esa misma idea, de que a todo mundo que está en el sistema educativo se le entregue su manual de funciones. Aquí está tu manual de funciones, fírmale de recibido, y esas son los objetivos y propósitos con los que tú vas a aportar al sistema educativo nacional, y no andar después como le llamamos al teléfono descompuesto de que me dijiste, no me dijiste, en fin, ¿no? El párrafo séptimo, la ley establecerá las disposiciones del sistema de carrera de maestros y maestras,
en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría, o sea, el gobierno federal se va a encargar de ser el rector y los estados van a coordinar su funcionamiento, su implementación, conforme a los criterios previstos en este artículo, ¿no? O sea, el Estado es el que da la rectoría y el gobierno federal es el que da la rectoría y el Estado es el que se encarga de operarlo. El párrafo octavo, la admisión, promoción y reconocimiento. Aquí recordarán de los grandes movimientos que hubo por la palabra que puse, que está aquí a la derecha, que dice permanencia. Antes el artículo tercero tenía 4 palabras, así que se le agregaron: admisión, promoción, reconocimiento y permanencia. Para eso era la evaluación, se le quitó la permanencia. Y del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión. Se realizará a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones. Yo creo que sí es así. Actualmente por el confinamiento la igualdad de condiciones pues no se da tanto, ¿no? Pero usualmente sí era como correcto, ¿no? Todos íbamos al mismo lugar a hacer el examen. Me parece a mí que era correcto. Lo que no me parece a mí que sea realmente efectivo es esto de que los exámenes sean públicos o transparentes. O sea, realmente son públicos o transparentes los exámenes, porque nosotros, desde luego que no se puede o no se debe conocer el examen antes de aplicarlo, pero una vez que se aplicó, y luego más aún siendo en computadora, yo creo que debería de decir uno, bueno, aquí va mi última pregunta, y ya que quede calificado y vaya apareciendo un score de cuánto sacamos y en qué lugar quedamos, y también que me aparezcan las preguntas que saqué mal, o todas las preguntas, ¿no? Está bien, está mal, está bien, está mal. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué preguntas saqué bien o qué preguntas saqué mal. Entonces yo creo que es importante que podamos nosotros revisar, como dice aquí, pues transparentes, ¿no? Lo público es que la gente pueda ver, que quizá, ¿no? Así como muy exhibicionista, que los niños puedan decir, profe, usted salió muy mal en su evaluación, ¿no? Bueno, equitativos e imparciales, consideran conocimientos, aptitudes y experiencia. Esto de conocimientos, aptitudes y experiencia, pues realmente es como, depende de quién haga el examen, ¿no? Que son necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral. Creo yo también aquí, no es un afán de discutir, pero los profes somos contratados para enseñar. El aprendizaje no lo podemos ciertamente como garantizar si no tenemos las herramientas adecuadas de enseñanza. Sí debemos estudiar desde luego el aprendizaje, pero creo yo que más debemos enfocarnos en las estrategias técnicas de enseñanza. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia. Aquí mi comentario es, bueno, ¿qué sucede cuando la evaluación no tiene consecuencias? ¿Qué pasa cuando se evalúa y no hay, o peor aún cuando no se evalúa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un médico nunca se ha evaluado? ¿Qué sucede cuando un policía nunca se ha evaluado? ¿Qué sucede cuando los alumnos, ahora en confinamiento, no son evaluados? En fin, ¿no? Yo creo que todos tenemos respuesta a esa pregunta. El párrafo 9, el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Yo soy normalista, pero igual me queda la reflexión: en muchos países no hay escuelas normales. Las escuelas, universidades tienen su escuela de educación, así como hay escuela de ingeniería, de arquitectura, de derecho. También hay una escuela de educación en cada universidad. No en todas, ¿no? Pero sí hay. Párrafo 10. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aquí por la I. No hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Faltó que le pusieran así como un guioncito, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje esperamos que sea paralelo, o sea, esperamos que sea, pero son dos procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. No siempre que enseñamos los niños aprenden, y no siempre que los niños aprenden es porque nosotros enseñamos. Son dos procesos diferentes, y creo yo que se debe partir de que son diferentes para poder mejorar en uno y en otro. El proceso de enseñanza yo lo considero relativamente fácil y es cuestión de tener muchas herramientas. El proceso de aprendizaje es muy difícil de entender. Creo yo que no se termina de entender todavía y no va, como decía hace un momento, paralelo a la enseñanza. Creo yo que hay que separarlos para poderlos estudiar mejor.
El Estado garantizará los materiales didácticos, como eventualmente lo hace, en cuanto a los libros, la infraestructura educativa, su mantenimiento, condiciones del entorno, que sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. ¿Está bien? Creo yo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sí hace falta mucho material en las escuelas y algunas condiciones, pero creo yo que se puede lograr bastante con lo que hay. Párrafo 11. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, eh, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de educación básica y normal en toda la República. Esto es que el presidente, a través, ¿no?, de su gente, son los que se encargan de hacer los planes y estudios. Es el presidente. Y es la Cámara de Diputados, como vamos a ver más adelante, que se encarga de hacer las normas, las reglas, las leyes para que funcione. ¿Está bien? Para tal efecto se considera la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, o sea, se le va a pedir su opinión a los estados y para ver actores también involucrados en la educación, o sea, otras personas que no necesariamente sean como estado, ¿no?, sino empresas, grupos de investigación, en fin, ¿no? Aquí la pregunta es esta, ¿no? ¿Podrán los estados desarrollar mejores contenidos? ¿Será, y no hablando de esta como falsa eh, creencia de que cada estado es mejor, porque cada quien en su estado dice, no, los sonorenses son mejores, no, los de Nuevo León somos los mejores, no, los de Guanajuato somos los mejores? No se trata de esa idea, se trata, creo yo, de tener como mayor aceptación de que hay gente en los estados que puede hacer propuestas, ya no digo mejores, pero propuestas diferentes, que no sea solamente todo centralizado y todos los contenidos salgan de la Ciudad de México. Por ejemplo, se me ocurre a mí pensar, bueno, ¿cuándo se irá a incluir la asignatura de programación, de robótica, de automatización tan necesaria y tan importante en educación básica? No la asignatura de informática, o usar el Excel, el Word, eso no. Programar, hacer gente que cree cosas, no gente que sea usuaria de la computadora. Eso se debe agregar y es urgente porque en el mundo ya está sucediendo y nosotros estamos aquí como que a ver cuándo lo hacemos, y bueno, se debería retomar ideas también de los estados. El párrafo 12 dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. La perspectiva de género sí es muy importante, la puse en verde ahí porque hay una brecha muy grande, ¿no?, en términos de género, y la orientación integral es, creo yo, así lo entiendo, que sirva para todo, que sea, o sea, ¿para qué educamos a los niños? ¿Para qué se inventó la escuela? ¿Para qué vamos todos los, bueno, ahorita en el confinamiento no, pero ¿para qué vamos todos los días a la escuela? ¿Para qué estamos ahí? La escuela no se inventó para estar reprobando niños, para estarlos estresando, para cansar a la gente y que cuando salgan de la prepa, que vas a estudiar lo que sea, que no tenga matemáticas, en fin, no es para eso. Se incluye el conocimiento de las ciencias, humanidades, se va a enseñar matemática, y lo que puse en rojo aquí, la filosofía, la innovación. No hay una asignatura de filosofía, por ejemplo, había como lógica y conjuntos en matemáticas, se quitó. La filosofía es muy valiosa, yo creo que la quitaron porque no produce dinero tal cual, pero es importante que la gente pueda pensar, no que pueda porque no puede, sino que sepa pensar, sepa hacer una reflexión lógica como en matemáticas, y además el gusto por pensar, ¿no?, el filos y el sofos. ¿Cómo se enseña la innovación en las escuelas? También es muy difícil, ¿no? Las matemáticas que enseñamos tienen 3000 años de antigüedad. El español que enseñamos también pues tiene 500 años de antigüedad. ¿En dónde se enseña innovación? ¿Cómo se enseña innovación? Yo creo que sí hay un detallito ahí, ¿no?, de que no se enseña, ¿no? Bueno, se habla de enseñar artes, música, educación sexual y reproductiva, que es tan importante, el cuidado del medio ambiente, entre otros, ¿no? Garantizado por el artículo 24, es laica, ¿no? Entonces, en el párrafo 12 es donde se establece la laicidad de la educación. Laicidad no quiere decir que no se permita la religión, quiere decir que no se trabaje en alguna religión, ¿no? Eso no quiere decir que una es buena y otra es mala, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no se va a trabajar ninguna
ninguna religión en las escuelas. Párrafo 12, sección 2, fracción 2. El criterio que orientaría a esta educación se basará en resultados del progreso científico. Lo puse en rojo ahí porque muchas veces las decisiones de currículum, de política pública, no se toman con base al progreso científico, se toman con base a cuestiones, que no digo que esté mal, no estoy calificando, ¿no? Pero toman con base a cuestiones políticas o con base a cuestiones económicas, ¿no? Por ejemplo, quitar la palabra permanencia de este artículo tercero no necesariamente atendió a resultados del progreso científico, eran 4 cosas, ¿no? Lo que vimos anteriormente, era la admisión, la promoción, el estímulo y la permanencia. ¿Por qué se quitó la permanencia? No necesariamente fue por una cuestión de un progreso científico en el que decía, se encontró diversos estudios, se encontraron que evaluar a los docentes con riesgo a que sean despedidos. No. Se quitó por cuestiones políticas. De vuelta, no estoy calificando yo de bien o mal. Nada más estoy como diciendo una reflexión para poder recordar el párrafo 12, fracción 2 del artículo tercero. Luchará contra las ignorancias y sus efectos, servidumbre, fanatismo, prejuicios. Les decía anteriormente también que la escuela es muy conservadora y muchos de los prejuicios los aprendemos en la escuela. Muchas de las costumbres que tenemos a lo largo de la vida surgieron o se nos dieron, ¿no? Los usos y costumbres, tradiciones se nos dieron en las escuelas, ¿no? Las aprendimos en las escuelas. Será democrática, me gustó la frase esta, ¿no? La democrática como un régimen de vida, ¿no? Fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El mejoramiento económico a veces lo tomamos como algo malo, como algo pecaminoso, satánico, ¿no? Cuando aquel cantante Pedro Infante decía, yo soy pobre pero honrado, pues significaba entonces que los ricos son malvados, ¿no? Porque nada más los pobres son... Algo así se nos daba a entender, ¿no? Y creo yo que esa parte de la educación en la que si buscamos una mejora económica somos malos, se debe de ir quitando. El mejoramiento social significa que cada vez la sociedad sea mejor, desde luego que cada vez vivamos en casas más grandes, cada vez trabajemos menos, pero vivamos con más dinero. Fíjense la idea, por ejemplo, se supone, por ejemplo, que los profes trabajamos de lunes a viernes, descansamos sábado y domingo, la semana inglesa. ¿Por qué no pudiera, y no digo los profes, digo todo mundo, ¿no? ¿Por qué no pudiera la semana ser de 4 días trabajados y de 3 de descanso? No, porque siempre ha sido así, y esos son paradigmas, ¿no? Es que siempre ha sido así, siempre hemos trabajado 6 días y descansamos el domingo. Bueno, pero una sociedad que mejora, si fuéramos mejores, cada vez trabajaríamos menos, ganaríamos más, tendríamos más vacaciones, viviríamos en casas más grandes. Pero no, al parecer como que no estamos progresando, o a lo mejor esa es la medida del progreso, ¿no? Vivir en casas más chicas, ganar menos dinero, todos tenemos que tener 2 o 3 trabajos para poder salir adelante, y las vacaciones son apurado, ¿no? Eso la raya, vas a tener 6 días de vacaciones, tienes que ir y venir corriendo, porque también tienes otros pendientes que realizar, y yo no lo veo como una mejora social, ¿no? Yo lo veo como... ¿Cómo debería de ser? Pues deberíamos finalmente trabajar menos, ganar más, como sociedad, ¿no? No como yo en particular, como sociedad. El mejoramiento cultural también, pues bueno, básicamente actualmente la cultura todo está en redes, ¿no? En Facebook, en Twitter, pero debería de ser como que se viera en la ciudad, ¿no? En los pueblos un mejoramiento, se viera más bonito, ¿no? Yo no entiendo muy bien así cómo se evalúa la cultura, pero como que se ve, ¿no? Bueno, debe ser nacional, debe atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechar nuestros recursos. Aprovechar nuestros recursos muchas veces no queda en manos de nosotros como ciudadanos de clase media o clase humilde. El aprovechamiento de estos recursos, yo estaba pensando el otro día que estaban hablando de que México era un país pobre, o es un país pobre, y estaba yo pensando, no es pobre. Por ejemplo, aquí en la minera de Cananea, desde antes que nacieran mis papás, mis abuelos, ya sacaban toneladas, no mi abuelo en particular, ¿no? Pero mis abuelos trabajaban en Cananea, toneladas diarios sacaban de piedra de cobre de ahí.
Y ahorita que yo estoy platicando y en el momento que ustedes están viendo el video, se siguen sacando dompes de esos gigantes, los yucles que le dicen, siguen sacando toneladas y toneladas de piedra. Y Cananea sigue estando pobre. O sea, ¿cómo es posible que ya terminaron unos cerros, hicieron unos agujeros, se fueron a la mina María, otros cerros por allá? No estamos aprovechando nuestros recursos y luego aquí en Hermosillo vivimos con la amenaza de que se va a acabar el agua y mientras allá pues son tantísimos pozos, ¿no? De vuelta no estoy calificando de bien o mal, nada más es una reflexión. El párrafo 12, seguimos con la fracción 2, inciso C, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, diversidad cultural, dignidad de las personas, integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, por eso lo puse en verde. ¿Cuál es el interés general de la sociedad? ¿No? Como el interés de las mayorías, claro que importamos las minorías, pero es importante las mayorías. Los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitar privilegios de raza, religión, grupos, sexos o de individuos. ¿Está bien? ¿Qué es un privilegio? Bueno, pues hay que buscar, no, a veces no es lo que entendemos, ¿no? Como, ay, los que son ricos, es que a lo mejor son ricos porque de veras trabajaron, ¿no? A otros que son ricos y no trabajaron, hay de todo en la vida. El, en el mismo párrafo 12, la fracción 2, el inciso E dice que será equitativa la educación. Equitativo quiere decir el trato desigual a los desiguales. Equitativo es como lo contrario de la igualdad. Igualdad es tratar a todos por igual y hay veces que así, o sea, todos somos iguales ante la ley, pero somos diferentes a la vez, ¿no? Y entonces equitativo es que debemos de tratar diferente a las personas en función de sus diferencias, ¿no? El Estado pues implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales, de género, en fin. Se trata pues de que la educación promueva deshacernos de las desigualdades socioeconómicas, ¿no? De género que hay, en fin. Lo puse ahí en verde. Los programas compensatorios van a tener énfasis en carácter en las cuestiones alimentarias, que es un área de oportunidad grandísima aquí en el país, ¿no? Va a respaldar a estudiantes en vulnerabilidad social, va a establecer políticas incluyentes y transversales. A manera de reflexión, las políticas compensatorias pues tienen básicamente dos tipos de becas. Una es la beca por excelencia, ¿no? Los que están estudiando y que hacen bien sus tareas, sus trabajos y van más allá, ¿no? También los niños con aptitudes sobresalientes, niños y niñas con aptitudes sobresalientes, a ellos se les debe de apoyar, pero también a los niños que tienen desventajas en la vida, ¿no? Que es una cuestión ya compensatoria. Usualmente los gobernantes, los que toman decisiones de política pública, se orientan hacia unos o hacia los otros, ¿no? Yo creo que los dos requieren apoyo y bueno, de eso habla este párrafo, esta fracción. En el mismo párrafo 12, fracción 2, el inciso F dice que será inclusivo. Por inclusivo, pues debemos entender que todos puedan estudiar como la palabra con la que inicia este mismo artículo. Y el objetivo es eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Del libro de aprendizajes clave, el libro blanco que dice aprendizajes clave, de ahí tomé esta parte naranja con café, donde dice que las barreras de aprendizaje las clasifica en 3, depende del autor que ustedes tomen, hay quienes hasta 10 clasificaciones hacen. Pero en este libro de aprendizajes clave habla de que hay barreras actitudinales, pedagógicas y de organización. Las barreras actitudinales son las que tenemos ante la idea de nosotros para otras personas, la actitud que tenemos hacia otras personas, ¿no? Que solemos creer que una persona pobre no puede aprender matemáticas o que solemos creer que una persona rica obligadamente ya sabe inglés, ¿no? Hay ciertas barreras en eso. Las pedagógicas son las que tenemos los profesores cuando, por ejemplo, ¿no? Seguimos aplicando la misma estrategia de enseñanza toda la vida sin considerar precisamente, sin incluir, sin considerar la diferencia de nuestros alumnos. Por decir algo, si tenemos 3 estilos de aprendizaje, ¿no? El kinestésico, el visual y el auditivo, y tenemos 8 inteligencias y la multiplicamos, ahí tenemos 24 tipos de alumno. Entonces debemos de tener mínimo 24 herramientas, ¿no? Pero aún hay más clasificaciones de alumno. Entonces esas barreras de aprendizaje pedagógicas son las que nosotros mismos tenemos como profes,
que no nos permite enseñar a nuestros alumnos. Y barreras de aprendizaje de organización, pues ya habla de cuestiones de sistema, ¿no? De horarios, de contratación de profes, de los interinatos que no se dan y que pues pasan meses o semanas y los niños no tienen clase, pues esa es una barrera de aprendizaje. En el mismo párrafo, nada más que inciso G, dice que será intercultural, debe promover la convivencia armónica entre las personas y bueno, debe desarrollar capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Aquí mi pregunta es, ¿qué asignatura nos desarrolla socioemocionalmente? Socioemocionalmente creo yo tenemos un gran retraso en términos educativos. Se habla también de un retraso social, de un retraso emocional que podemos tener las personas, porque no se nos enseña como a moderar, o no a moderar, sino a, fíjense, bueno, finalmente no encuentro la palabra, no se nos enseña a trabajar con nuestras emociones, ¿no? Simplemente te aguantas y ya, y no seas llorón, y pues así es, ¿no? Finalmente así estamos educados. Creo yo que hace falta una asignatura de socioemocional, se pudiera llamar, ¿no? En donde nos enseñen a trabajar con nuestras emociones, porque las emociones siempre van a estar ahí. O sea, el ideal de la educación, pues es que trabajemos con la realidad y no tanto con cosas ficticias en las que nosotros no sufrimos cuestiones emocionales. El párrafo 12, fracción 2, inciso I, ¿no? Que es la continuación de lo que ya hemos estado hablando, dice que será de excelencia. La excelencia, bueno, antes era de calidad, ¿no? Calidad, platicábamos antes, es darle a cada quien lo que quiere o darle a cada quien lo que necesita. En el caso de la excelencia es como sobresalir, pero en comparación con qué o con quién. Y la excelencia no se puede dar si no tenemos un punto de comparación. El punto de comparación puede ser en función a los resultados o puede ser en función los resultados pues, de las evaluaciones en comparación con lo que el plan y programa de estudio indica o en comparación con otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces, para platicarlo de otra manera como profes, si nosotros evaluamos a nuestros alumnos, podemos hacerlo de dos maneras. Una es en función de lo que debieron haber aprendido, del logro académico, y la otra es la que le decimos con curva. En función de lo que deben haber aprendido, pero el que saque la mayor calificación, ese va a tener 10 y ese va a ser el de excelencia, ¿no? No sé si queda claro. Una es, te puse 10 preguntas de lo que debiste haber aprendido, contestaste 5 bien, vas a tener 5. La otra es, te puse 10 preguntas de lo que debiste haber aprendido, contestaste 5 bien, como fuiste el mayor del grupo, vas a tener 10 y de ahí todos los vamos a hacer proporcional. Entonces depende cuál es el concepto de excelencia que estemos manejando, si realmente estamos bien o mal, si estamos aprendiendo la mitad o una cuarta parte de lo que debimos haber aprendido, ¿está bien? Se debe buscar el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, bueno, es más o menos lo que yo estoy haciendo aquí, una reflexión. No se trata de criticar para echar a perder o para descalificar ideas, se trata de criticar para decir, bueno, estoy entendiendo, no estoy entendiendo bien lo que está pasando, ¿no? En el mismo párrafo, fracciones 3, 4 y 5, la fracción 3 se deroga, la fracción 4 dice que toda educación que imparta el Estado será gratuita, toda, igual la misma palabra que decía hace un momento, y la fracción 5 dice que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica. Aquí el comentario mío, así como para que recuerden, ¿no? que el Estado debe apoyar la investigación e innovación científica, de qué manera se hace. Aun cuando la mayoría de estudiantes asisten a educación básica, ¿no? la campana, ¿no? El triángulo está más fuerte abajo en educación básica, la mayoría de investigadores de la educación son de educación superior, es decir, las universidades, los investigadores de las universidades son los que se encargan de investigar la educación básica. De vuelta, no estoy calificando de bien o mal, pero yo creo que mucha de la investigación debería surgir de profesores de educación básica, de investigadores en la educación básica. No existe eso en la ley, porque los puestos son, ¿no? ya sea intendencia, secretaria, administrativo, profesor frente a grupo, subdirector, director, supervisor, yo soy jefe de enseñanza.
no existe el nombramiento de investigador en educación básica. Existe, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, un investigador tiene 25 horas de investigación, tiene sus 10 horas de descarga y luego tiene sus 5 horas frente a grupo, por decir algo. En el caso de educación básica no hay, y creo yo que debería de haber, porque la investigación de vuelta de la educación básica se hace por gente que está en educación superior, y repito, no estoy diciendo que esté mal, creo yo que debería de haber además investigadores de educación básica en educación básica. ¿Está bien? Eso es en el párrafo 5 la fracción 5 del párrafo 12. El párrafo 6, la fracción 6 del párrafo 12 dice que los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades y, bueno, están obligados a impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto. Es decir, que el párrafo cuarto es la educación, que, bueno, deben dar las mismas clases, el mismo plan de estudio, nada más que los particulares usualmente dan un poco más allá, ¿no? En el párrafo 12, fracción 7, las universidades y demás instituciones a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad responsable de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar, difundir la cultura de acuerdo. Y bueno, a mí lo que me llama la atención en este artículo, así como para recordarlo, es la cuestión de la libertad de cátedra e investigación. Esto es que las universidades van a estudiar lo que quieran y van a dar clase como quieran. No lo estoy calificando de mal, puede sonar así como mal, pero es importante porque si el Estado fuera rector también de las investigaciones, una cosa es el CONACYT, que da dinero para investigar, pero eso no obliga a que las universidades no puedan obtener su propio dinero de fondos privados, por ejemplo, ¿no? Para hacer su investigación. Porque si el Estado fuera rector de la investigación, pues se iba a investigar nada más lo que el Estado quisiera y muchas áreas iban a quedarse. Es lo que se pelea con el neoliberalismo. El neoliberalismo es la mínima intervención del Estado en las cosas del mercado. Y de repente el mercado requiere que se estudie, por ejemplo, las Maruchan, la sopa Maruchan. No se estudió en universidades, se estudió por una empresa, pero seguramente ellos se apoyaron en institutos públicos de alimentos, en donde pueden medir la cantidad de calorías, donde pueden medir sanidad de los envases, en fin. Y la Maruchan es un éxito comercial. Y así debería de ser, ¿no? Que las empresas, desde luego particulares, pudieran ellos asociarse con universidades e investigar lo que el mercado requiere que se investigue, ¿no? Por eso se me hace muy importante que tengan libertad de cátedra y libertad de investigación. En el párrafo octavo, el Congreso de la Unión, es lo que les mencionaba hace un momento, expedirá las leyes necesarias. El Ejecutivo Federal, el presidente, a través pues, del secretario de Educación y ya la línea, ¿no?, jerárquica, se encarga de hacer los planes y programas de estudio. Ellos se encargan de decidir qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que no se va a estudiar. Por ejemplo, ellos decidieron hace muchos años, no digo que el actual presidente, porque decidieron que se iba a estudiar 5 horas a la semana matemáticas, desde preescolar hasta por allá a la mitad del bachillerato. Tantos años estudiando matemáticas, todos los días, de todas las semanas, ellos decidieron que es muy importante y así debe de ser. Y bueno, el caso del Congreso de la Unión, ellos se encargan de hacer las leyes para que esto funcione, ¿no? Las leyes de contratar, en fin, y se señalan también las sanciones. La sanción está en el párrafo 11. Ahí viene la reflexión: ¿qué pasa si no entregamos planeación? Los profes, si no entregamos la planeación, si no entregamos calificaciones, si no entregamos los exámenes extraordinarios, ¿qué sucede? Sabe. Bueno, Mejoredu se crea en función de la fracción 9 del párrafo 12, que es el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es un organismo público. Y bueno, aquí pueden revisar los verbos operativos: realizar estudios, o sea, Mejoredu se encarga de realizar estudios. Inciso B, de determinar indicadores. Inciso C, de establecer criterios. Inciso D, emitir lineamientos. Inciso E, proponer mecanismos. No quise separarlos porque
así como más organizados porque son del mismo párrafo, ¿no? Y entonces no se iba a entender que es otro párrafo, en fin, ¿no? Entonces, si checan los verbos operativos, pues así como que mucha responsabilidad no hay, ¿no? Por ejemplo, inciso F, sugerir elementos. Pues yo sugiero elementos, pues si funcionan bien y si no, pues no pasa nada, ¿no? Inciso G, generar y difundir información que contribuya. Pues bueno, vamos a generar información en función de los elementos que sugerimos, en función de los criterios que establecimos, de los lineamientos que emitimos, de los mecanismos que proponemos. Y pues ya, no hay ahí como decir, bueno, si funciona, qué bien, y si no funciona, va a haber una sanción, pues no hay, ¿no? La ley establece las reglas de organización y funcionamiento para el organismo, o sea, para Mejoredu, con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. El organismo contará con una junta directiva, 5 personas que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada. Son 5 personas en el Consejo Técnico de Educación. Junta directiva, Consejo Técnico de Educación y Consejo Ciudadano. La Junta Directiva tendrá 5 personas, el Consejo Técnico tendrá 7 personas por 5 años y ahorita habla, bueno, dice que la Junta Directiva y el Consejo Técnico deberán ser especialistas. Yo no los conozco a todos, pero me parece que sí son especialistas de la educación. Es como difícil determinar exactamente quién es un buen especialista, quién es un mal especialista, pero especialistas sí lo son. Y pues están aportando, ¿no? El Consejo Ciudadano Honorífico estará integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa y la ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. La obligatoriedad, la fracción décima del párrafo 12 de la educación superior corresponde al Estado y dice ahí que establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. Lo puse en rojo porque me parece a mí, siendo así muy simplista, que hay universidades que parece que las fundaron para correr gente, ¿no? Todo el que llegue aquí lo vamos a correr en segundo semestre. Hay universidades que tienen una muy alta deserción y sus políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad pues son nulas, ¿no? La inclusión usualmente pensamos en personas que tienen problemas de aprendizaje, pero la inclusión tiene que ver con cosas mucho más allá, no más allá, sino con diferencias, ¿no? Los que tuvimos hijos siendo casi adolescentes, los que tuvimos que trabajar y pues íbamos a la universidad, a veces sí, a veces no, los que fuimos deportistas y andábamos entrenando, andábamos en campeonatos y mientras andábamos en un campeonato nos estaban reprobando ahí en la asignatura de resistencia de materiales. Esa es la inclusión. La inclusión es que el coordinador de asignatura, el coordinador de carrera, los profes dijeran, bueno, no vino este muchacho, porque ¿dónde? No, pues que anda compitiendo allá, es atleta, es corredor de 400 metros. Bueno, pues les encargo que cuando vean, le digan que venga conmigo para que me presente los trabajos, anda ganando medallas para la universidad, pero lo vamos a correr porque no está cumpliendo con el aspecto académico. Esa es la inclusión. ¿O por qué no vino X muchacha? No, pues porque tiene un negocio y le hicieron un pedido muy grande de camisetas que ella se encarga de imprimir o que tiene gente que las imprime. Y, bueno, pues anda trabajando, o sea, cuando se desocupe de trabajar, dígale que venga. Pero tenemos esa obsesión de que aquí tiene que estar sentado, ¿no? Ahora con el confinamiento como que se dio una apertura más grande a decir, bueno, no necesariamente tiene que estar sentado aquí todas las horas. Eso es lo que yo creo que es la verdadera inclusión. No solamente pensar en que es importante también, ¿no? Personas que tienen una deficiencia de motriz o de aprendizaje. En términos que señale, bueno, los medios de acceso para este tipo educativo a personas que cumplen con los requisitos dispuestos por instituciones públicas. Y bueno, pues eso es todo. Los mejores deseos en tu examen. Qué mal onda que quedó la foto ahí encima, pero aquí estoy viendo que necesito cerrarla para poderlo mover. Pero bueno, los mejores deseos en tu examen y pues esperamos poder seguir compartiendo contenido. Saludos, que estén muy bien.